Nuevamente nos encontramos, soy el estudiante Raúl Rodríguez Romero de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Iberoamericana en el curso de Neurociencia Cognitiva. En esta oportunidad vamos a compartir la conceptualización del lenguaje, las bases neurológicas y algunos modelos teóricos. Bienvenidos. Empezamos diciendo que el ser humano realiza una serie de procesos cognitivos que se conocen a través de experiencias y conductas. Se desarrollan a partir de las representaciones percibidas que corresponden a estructuras de estímulos y respuestas. Dentro de estos encontramos el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Entendido desde la neurociencia cognitiva y la neuropsicología. ¿Cómo puede definirse? Bien, puede definirse como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizada o del medio concreto de expresión, incluyendo pues el lenguaje hablado, manifestado en las lenguas, es escuchado y se expresa mediante la palabra escrita y de signos. Encontramos algunos componentes, dos componentes concretamente, esenciales del lenguaje: el habla y el lenguaje escrito. El habla, que depende del timbre, el tono y la intensidad. Se generan tres niveles del lenguaje. Los fonos, en primer lugar, produciendo aproximadamente 500 sonidos, generando a su vez los fonemas, que son percepciones auditivas, que se mezclan y originan lo que conocemos como morfemas. Otros eventos son los semánticos, el léxico, entre otros. Ahora bien, también encontramos el lenguaje escrito, donde encontramos tres tipos: la representación de palabras completas, por ejemplo, el chino; la representación de sílabas, por ejemplo, el japonés; y la representación de fonemas, por ejemplo, el español. Hablemos ahora de las bases neurobiológicas del lenguaje. Estas tienen su origen en los aportes de Paul Broca y de Carl Wernicke, conocidos por todos nosotros, quienes se han convertido en los principales promotores. Broca, por ejemplo, hablando de las patologías existentes e instaurando el área de Broca. Por otro lado, Wernicke descubriría el área con su mismo nombre, encargada de generar imágenes auditivas de las palabras para su posterior comprensión. Basados en esto, se consideran como principales regiones corticales implicadas en el lenguaje, inicialmente la región anterior, lo frontal, especializada en la producción del lenguaje, y una región posterior, la temporal, especializada en su comprensión. Así que, estudiando la participación de los hemisferios, como lo vemos en la imagen, pues el hemisferio izquierdo parece tener más protagonismo. Se ha definido que el hemisferio izquierdo se encarga de la comprensión y producción del lenguaje oral y escrito, mientras que el hemisferio derecho se da el contenido emocional del lenguaje, además de la prosodia, aspectos emocionales, entre otros.
Bien, basados entonces en esas teorías, aparece el modelo de Wernicke-Spink, que proponen que el lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo. 7 estructuras del hemisferio izquierdo. Miremos cuáles son. Entonces, encontramos la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca y el fascículo arqueado. Aquí están estas 7 estructuras del hemisferio izquierdo. Otras estructuras de participación que se encuentran en el lenguaje son los componentes corticales, donde se da el lenguaje como actividad simbólica, teniendo participación de la corteza cerebral y el córtex asociativo. Y estas corticales que actúan con el anterior, logrando un lenguaje preciso y claro, ya sea escrito u oral. El procesamiento del lenguaje se ha definido desde las teorías localizacionistas. Desde ahí se ha definido, y holísticas. Hablemos entonces de las primeras. Los estudios se han dado desde el siglo XIX. Paul Broca y Carl Wernicke, quienes desarrollan una teoría localizacionista, donde se asignan funciones a distintas áreas del cerebro. Más tarde, como dijimos anteriormente, se hablaría desde una concepción holística que evalúa el proceso del lenguaje desde integración de diferentes componentes del sistema nervioso. Entonces tenemos que el lóbulo temporal se da el procesamiento auditivo. Para pronunciar palabras se tiene en cuenta la información receptiva del área de Wernicke, pasa al fascículo arqueado hasta el área de Broca. Para deletrear una palabra, la información del lóbulo temporal pasan a la circunvolución angular, donde se realiza el proceso visual. Muy bien. Podemos ahora hablar de algunas patologías del habla por lesiones del sistema nervioso o de los órganos bucofonatorios, alterando el habla, el grado, la intensidad, el tiempo, el ritmo, la cantidad, entre otros. Hablemos de la disfonía. Dentro de las características de la disfonía, encontramos que es la alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Se manifiesta por cambios en el tono, la intensidad, el timbre, la duración de la voz, a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. Tenemos la disartría. Es el trastorno de articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares. Estando preservado el lenguaje. Puede estar causada por la lesión del sistema nervioso central, estría central, o por lesión de sistemas efectores del lenguaje, estría periférica. Disartría. Hablemos de la dislalia. La dislalia es el trastorno de la articulación de fonemas que no está causado por la patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Hablemos de disfemia. Es el trastorno de elocución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra,
produciendo repetición involuntaria de sílabas o palabras, disfemia tónica o de tensiones espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal, disfemia clónica. Hablemos ahora de la disglosia. Es el trastorno de pronunciamiento causado por lesiones o malformaciones estructurales de órganos del habla de origen no neurológico. También recibe la denominación de disfagia orgánica. Bien, si hablamos ahora también de las afasias, dentro de esas patologías, encontramos una clasificación según la propuesta por Ardila y Rosell, basados en Benson y Ardila en el 1996. Entonces encontramos los síndromes afásicos perisilvianos, que son defectos en el lenguaje repetitivo. Encontramos la afasia de Broca, de conducción y de Wernicke. Pasemos a los síndromes afásicos extrasilvianos, que es la repetición normal o relativamente normal, y la zona afectada es el área ventricular. Encontramos la afasia extrasilviana motora, afasia extrasilviana sensorial y afasia extrasilviana mixta. Si hablamos de los trastornos del lenguaje y del habla de origen subcortical, aparecen cuando las lesiones se dan en estructuras laterales izquierdas. Por último, encontramos los trastornos del lenguaje de origen cerebeloso. Estos originan daños en las funciones lingüísticas, trastornos de gramática y fluidez. Actualmente, y con estudios de neuroimagen, las teorías continúan con la aparición de nuevos modelos y la continuación de bases neurobiológicas. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que el conocimiento sea útil para todos ustedes. Hasta una próxima.